Con el entrevistado que tendremos a continuación, nos separa un océano, pero nos une una idea, quizá un pensamiento, quizá la ideología, quizá Latinoamérica, porque él, a pesar de ser español, se siente latinoamericano también, es latinoamericano de corazón. Estamos hablando de él, que fue diputado allí en España, es hoy en día uno de los miembros del ejecutivo de la CELAC, de la que tanto hemos hablado en este programa. Fue el máximo responsable de territorio de Podemos durante varios años y tenemos el lujazo de poder conversar con él sobre la actualidad. En España, en América Latina también, es nada más y nada menos que Sergio Pascual. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes para vos, buenos mediodías para nosotros. Hola, buenos días a todos vosotros y sobre todo a todos vuestros oyentes. Un placer, Sergio. Muchísimas gracias por atendernos. Sergio, aquí venimos siguiendo muy de cerca lo que viene pasando en España, tristes por el triunfo de la extrema derecha en Madrid y sorprendidos por la decisión de Iglesias de dejar la política. Nos gustaría poder entender un poquitito más la situación. Quizá que nos cuentes, vos que has sido uno de los miembros fundacionales de Podemos, ¿qué es Podemos, para que lo entienda nuestra audiencia? Buena pregunta, una pregunta de contexto donde las haya, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Podemos es una organización política que surge hace ahora 7 años y surge después de que se diera un ciclo de movilizaciones en España, justo después de la crisis de 2008, que tuvo un momento culmen en el 15 de mayo de 2011, y que de alguna manera politizó de una forma muy particular una generación en torno a distintas ideas, pero una de las cuales era la necesidad de recuperar la democracia española y acabar con el modelo de partidos que se venían alternando en el poder en España, ¿no? Y de ese ciclo, ¿no?, de esa idea, de la sagua de esa idea, acaba construyéndose Podemos, que rompe la lógica bipartidista en España y que, bueno, como ya saben los oyentes y se sabe en distintos lugares, bueno, pues ha conseguido, ¿no?, finalmente incluso llegar al gobierno muy rápidamente, ¿no? Es un hito a escala mundial que un partido recién nacido consiga en 7 años colarse a esos niveles de gobierno, ¿no? Realmente, y más teniendo en cuenta el sistema que tiene electoral España, con una repartición de escaños bastante singular, que no está equiparada a la cantidad de votos, sino que se relaciona la elección anterior con la elección actual para ver cuántos escaños se le da a una fuerza política, y al Podemos ser una fuerza nueva, generalmente recibía menos escaños o menos representación en el Congreso de la que hubiera tenido, por ejemplo, en la democracia argentina, ¿no? Sí, en realidad el sistema es un sistema de repartición por ley DON que privilegia las zonas rurales, ¿no?, las zonas menos pobladas. Sí. No se relaciona con la elección anterior, sino con las zonas menos pobladas, ¿no? Con la elección anterior, digamos, hay un elemento de financiación. Es cierto que quienes no han estado en el Congreso no tienen financiación. Pero luego, digamos que las reglas son las mismas para todos, con la salvedad de que en las provincias pequeñas del interior se reparten mucho más votos de los que les tocaría en términos proporcionales por voto. Claro. Tanto es así que nos separaron muy pocos votos del Partido Socialista en 2015, apenas 200.000 votos, y sin embargo fueron más de 20 escaños los que nos separaron, porque el Partido Socialista tenía más implantación en esas zonas rurales que nosotros, ¿no?, que vencimos prácticamente en todas las provincias capitales, ¿no? Total. Claro, exactamente. Total. Algo muy urbano Podemos, ¿no? Sí, tú te querías hacer una pregunta, Sergio. Sí, Sergio, quiero preguntarte puntualmente por la decisión de Iglesias de retirarse de la política, independientemente de la decisión en sí. ¿Por qué es tan determinante esta elección? ¿Por qué esta decisión en función a esta elección? O si ya era algo que se venía, que se sabía, digamos. Claro, para entender esta decisión creo que hay que saber que de alguna manera en el partido, y en particular Iglesias, tenía decidido que Yolanda Díaz iba a ser su sucesora al frente de las candidaturas a la próxima elección a la presidencia. Y en ese sentido, la única forma de darle paso, o por decirlo de alguna manera, dejar de hacerle sombra desde el gobierno, era salir del gobierno.
Claro, que Iglesias saliera del gobierno hubiera podido suponer una ruptura de la coalición o al menos una crisis severa del gobierno, ¿no? Y aquel momento, el momento en el que se le abre la oportunidad, digamos, de hacer una salida ordenada para dar paso a la sucesión hacia Yolanda Díaz, es justo cuando se convocan las elecciones de Madrid, y él entiende que puede ser un buen momento para que nadie cuestione que él sale del gobierno, que es una decisión, digamos, que no es rupturista con la coalición, y al mismo tiempo facilitando esa transición. Una vez que él, pues que el resultado no permite gobernar en Madrid, casi que estaba cantado el que no iba a seguir, no iba a tomar el acta de diputado en el Parlamento madrileño, después de venir de una trayectoria como la que venía, ¿no? Y además, porque los que también lo conocemos un poco sabemos que desde hace mucho tiempo tiene cierta ilusión por emprender una aventura en el mundo de la comunicación. Mire qué interesante, qué interesante. Bueno, evidentemente igual conociendo a Iglesias y sabiendo que es un animal político, no es que la política se deja, quizás sí su participación en la vida democrática española, pero nos lo imaginamos como un actor importante, Sergio, ¿no? Claro, o sea, digamos que se va de la política institucional, pero no va a dejar de hacer política, ¿no? Claro. Que es algo que se hace de muchas otras formas, como bien sabéis, ¿no? Vosotros hacéis política, ¿no? Con mayúsculas cuando hacéis radio y lo hacemos todos cuando opinamos de la barra de un bar con los amigos también, ¿no? Y él lo que va a hacer es política de otra forma, no institucional. Bien, eso es importante también decirlo porque también aquí en América Latina se ha reivindicado muchísimo la figura de Iglesias y de Podemos como movimiento, y el impacto de la noticia hizo creer a muchos que que lo que se había empezado a construir con Podemos en tan poco tiempo empezaba a difuminarse, pero está muy lejos de eso. Está bueno poder comunicarlo también. Lo que me llama la atención a mí, Sergio, y me gustaría saber cómo lo explicás vos, es esta irrupción de estos movimientos de extrema derecha en España, pero también en América Latina. Empecemos en particular por España. ¿A quiénes representa este movimiento que acaba de ganar en Madrid? ¿A quiénes representa Vox, este también partido neofascista que está resurgiendo que está surgiendo con mucha fuerza en España? ¿A qué se debe este resurgir de estos sectores? Bueno, a ver, en España, digamos que el Partido Popular, que es el gran partido de la derecha española, sumaba a todos los sectores de ese amplio espectro, ¿no? Desde el centro liberal hasta la extrema derecha, ¿no? Y como lo sumaba, de alguna manera no hacía falta otro partido que representara a gente que se sentía cómoda dentro del Partido Popular, pero después de las elecciones que pierde el Partido Popular por la corrupción, ¿no? Por un fenómeno profundo, ¿no? de corrupción, hay una escisión por la extrema derecha del Partido Popular que se explica fundamentalmente por eso, ¿no? Por el momento de zozobra que estaba viviendo el gran partido de la derecha española. Claro. Y son militantes del Partido Popular los que salen, ¿no? ¿Qué militantes son los que salen? Bueno, pues aquellos que venían o que estaban más emparentados con la historia filofranquista de este país, que bueno, porque se sigue viva, ¿no? Tener en cuenta que nosotros nunca, o sea, cuando hicimos la transición en España, no fue una transición, no hubo una revolución de los claveles como Portugal, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Y muchos sectores del franquismo sociológico y político siguieron haciendo política, y muchos de ellos lo siguieron haciendo en el propio Partido Popular. Varios de sus fundadores son exministros franquistas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se explicaría, diría yo, ¿no? Porque además la ultraderecha española no se parece a la ultraderecha francesa en eso, ¿no? La ultraderecha francesa, digamos, que tiene conexiones con el mundo popular, obrero, es un neofascismo de otro corte, ¿no? El español es más tiene ese corte más franquista, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro.
Claro, claro. Sí, tiene esa particularidad. A mí me ha tocado vivir, hacer la secundaria en España cuando nos fuimos con mi familia de aquí por la crisis del 2001 y me sorprendía algo que acá en Argentina era insólito que sucediera, que era un compañero mío de la secundaria, Javier, que le mando un abrazo ya que está, Mansilla, que me reivindicaba a Franco como no tendríamos rutas si no hubiéramos tenido a Franco. Y era un discurso que era a mí me llama mucho la atención que esté en un pibe que en ese momento tenía 15 años conmigo en la secundaria. Es decir, esa reivindicación del franquismo sigue presente no solo en la gente quizá que lo vivió, sino que es una idea y una postura política que sigue vigente hasta en nuevas generaciones. Sí, porque nunca se ha hecho memoria en España, ¿no? De hecho, es una de las grandes reivindicaciones de los luchadores antifranquistas y los demócratas, ¿no? Que haya una memoria sobre lo que fue el verdadero holocausto que supuso la guerra civil en española. Seguimos siendo el segundo país del mundo con más muertos enterrados en cunetas sin identificar, el segundo del mundo después de Camboya. Ese sigue siendo España, y no se ha hecho ese ejercicio de memoria, y en ese sentido, cuando uno no aprende sobre la historia de su país y no la reconoce, bueno, pues es más fácil, ¿no?, que haya narrativas alternativas construidas sobre 40 años de hegemonía política, que todavía, insisto, tiene muchos brazos bien armados y sólidos en el mundo de la judicatura, en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de la política. Pues es natural, ¿no?, que tenga expresiones narrativas que permean en la sociedad, y desgraciadamente esto es así, vaya. Uh-huh. ¿Qué factor de poder ocupan los medios? Recién mencionabas a los medios de comunicación. Aquí, bueno, ya lo sabrás, Sergio, como integrante de la CELAC y como latinoamericano de corazón, el rol a cara de perro, como se dice acá, que juegan los medios, ¿no?, en la política. Hablábamos de que nosotros aquí en este programa también hacemos un poco, hacemos política al comunicar. ¿Qué rol juegan allá los medios de comunicación en este momento político que está viviendo España, con una derecha extrema resurgiendo? Es absolutamente determinante, como allá, y creo que en realidad como en todo el mundo, ¿no? Porque en tanto en cuanto han desaparecido, porque ha desaparecido nuestra forma de entender el trabajo, de organizar el trabajo, han desaparecido herramientas de organización y de información de la sociedad, como eran las asociaciones de vecinales, los propios sindicatos. Ese tipo de estructuras en Europa al menos están muy debilitadas. En Argentina, afortunadamente, todavía tenéis grandes estructuras sindicales, ¿no?, que articulan la vida social. Eso ya no existe prácticamente en ningún lugar de Europa, y es la televisión el único vehículo que digamos que en realidad que une a la población, ¿no? Hay un filósofo alemán que plantea que lo único que nos une hoy día como sociedad es que nos conmocionamos por las mismas noticias. O sea, es decir, fijaos, ¿no?, hasta dónde es articulador, ¿no?, los medios de comunicación de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y hoy día que tienen un efecto multiplicado por las redes sociales, esto se acrecienta, ¿no? Las redes sociales, es verdad que divulgan fake news que salen de las cloacas, ¿no?, de lo comunicativo, pero generalmente lo que hacen es amplificar informaciones que en medios de más o menos dudosa credibilidad, bueno, pues van construyendo o trabajando, ¿no? Y en ese sentido yo creo que son absolutamente capitales. O sea, no se entiende el modelo de democracia representativa actual sin el papel de los medios. Influyen dramáticamente en la agenda pública, influyen dramáticamente en aquello sobre lo que la gente va a discutir y hablar, y sobre lo que se discute y se habla es sobre lo que luego finalmente se acaba tomando la decisión de votar a un partido o a otro. Totalmente, Sergio, qué bien explicado, ¿no? Qué bien explicado. Sí, acá nos manejan la agenda también, en ese sentido, así, descaradamente y a cara de perro. Es más, tenemos a Mauricio Macri siendo propietario de un medio que está tomando mucha fuerza, que es el Canal de la Nación, y un medio tradicional como es el diario La Nación. Eso sucede a cara descubierta casi, y no llama tanto la atención. Vengamos para acá, un poquitito de América Latina, antes de terminar la llamada. No te queremos molestar mucho, Sergio, sabemos que estás a full. Es un placer.
Qué grande. ¿Cómo analizás este momento en América Latina? ¿No? Vinimos con el socialismo del siglo XXI, a principios de este siglo, una oleada de movimientos de izquierda muy fuertes, con reivindicaciones muy fuertes, con conquista de derechos muy fuertes para sus poblaciones. De repente, una derecha que a través de golpes blandos y otras a través de elecciones volvió a recomponer su lugar histórico, y ahora de repente empezamos a ver fenómenos de, yo interpreto, no sé vos, un populismo un poco más moderado en sus reivindicaciones, como por ejemplo Alberto Fernández en la Argentina, Luis Arce en Bolivia, pero a la vez también esta lucha y dicotomía entre los movimientos muy extremistas de la derecha, como un Bolsonaro en Brasil, una Keiko Fujimori que ahora se acerca a Castillo en Perú, el triunfo de Lasso en Ecuador. ¿Cómo ves América Latina en este contexto, ya que es un continente del cual vos sos muy atento y muy estudioso? A ver, bueno, es evidente, ¿no?, que América Latina es un continente muy diverso y digamos, las historias particulares de cada nación marcan, ¿no?, los ciclos. Pero también es verdad que hay como grandes olas, ¿no?, que permean de un país a otro, ¿no?, y se dan como ciclos a escala continental, ¿no?, que tú mencionabas. De la lectura que hago de estos últimos 20 años, ¿no?, en forma muy resumida, ¿no?, y evidentemente tendríamos mucho para lo que hablar, pero la lectura que hago es que a principios del siglo XXI, ¿no?, hubo una emergencia evidente de movimientos populares que tuvieron que reconstruir los estados o sus propias naciones, ¿no? Fue casi un momento refundacional de las naciones latinoamericanas en la que se constituyeron y construyeron nuevas constituciones en las que se le dio carta de ciudadanía y se le dio carta de participación política a grandes masas de población que estaban tradicionalmente excluidas. Ese ciclo que tuvo que ser necesariamente duro, ¿no?, de una izquierda muy rupturista, una izquierda antisistema, recibió una contestación brutal por quienes se veían despojados de sus privilegios y en algunos casos por la vía del golpe de Estado, como en Bolivia, por la vía del lawfare, como en Brasil o en Argentina, ¿no?, y en Paraguay, etcétera, consiguieron descabalgar a los gobiernos populares. Pero lo cierto es que ya el neoliberalismo estaba en crisis cuando llegaron los gobiernos populares al poder. Y entonces el miniciclo de derecha ha durado muy poco porque volvieron a aplicar unas recetas que insisto, estaban agotadas desde el ciclo anterior. Sí. Y rápidamente los sectores populares han podido retomar el poder. ¿Qué pasa? Que estos sectores populares que retoman el poder ya no tienen que hacer, no son antisistemas, porque el sistema lo han construido ellos, en gran parte. Claro. Entonces lo que tienen es que gestionar el sistema que ellos construyeron con las enormes contradicciones que tiene haber construido modelos que no dejan de ser capitalistas y que no son lo que hubieran querido que fueran, porque las correlaciones de fuerza son las que son, pero son los modelos que heredan de los padres fundadores de esos movimientos, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que naturalmente eso implica otra tipología de liderazgos, menos rupturistas, menos audaces, también menos seductoras, por qué no decirlo, y más institucionales, más gestores, otro tipo, ¿no?, de personajes, ¿no? Y ahí creo que eso explica en parte lo que está sucediendo con el tipo de líderes que tenemos en esta segunda oleada del progresismo en América Latina. Sí, interesantísimo el análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estoy comparando justo a Alberto Fernández, que lo tuvimos por allá por España en el día de ayer, que hoy está en Francia tratando de conseguir apoyo para arreglar un poquitito esa herencia que vos mencionabas, ¿no? Para rosquear, como se dice acá, para tener la benevolencia del Club de París y del Fondo Monetario Internacional. No tiene ese discurso que quizá hubiera tenido, no sé, Néstor Kirchner cuando asumió, con un país completamente destruido, pero aprovechando cada intervención pública para marcarle la cancha al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eso no sucede, y no es que las condiciones económicas, digamos, sean mucho peores ahora y necesiten que nosotros seamos más benevolentes, ¿no? ¿Cómo ves vos este tipo de circunstancia? A un Alberto, por ejemplo, viajando por allí, por España, tratando de conseguir el apoyo de los países europeos.
Un poco en la línea de lo que te mencionaba antes, ¿no? Yo creo que son líderes que no se han forjado en esa batalla, digamos, fundante de la nación, como sí lo tuvieron que hacer Néstor, Chávez o Correa, y eso los ha construido como otro tipo de personajes, ¿no? Con personajes que han crecido como políticos y como líderes en la gestión de nuestro gobierno, ¿no? Y han aprendido a ubicarse y han desarrollado sus personalidades políticas en ese contexto. Entonces, naturalmente, digamos, su entrenamiento no es para la batalla frontal, ¿no? Sino más bien para la negociación, para el acuerdo, y bueno, quizás son líderes para otro momento, y a lo mejor son los mejores líderes para este otro momento ellos, ¿no? Ahí no entro, ¿no? a juzgar, porque son los pueblos de América Latina los que tendrán que juzgar a sus dirigentes. Pero tengo esa intuición, ¿no? De que vivimos un tiempo distinto que genera liderazgos distintos, y que en realidad estamos en este momento, bueno, pues viendo a ver cómo son capaces de desarrollarse, ¿no? La pregunta que a lo mejor cabría hacerse es si no hay etapas que terminar de esa fase refundacional del Estado, ¿no? Si a lo mejor no se quedaron cortos los padres fundadores, entre comillas, y hay que dar otra vuelta de rosca, ¿no? Y a lo mejor en algunos lugares toca hacerlo, ¿no? Esto el tiempo y ustedes lo diréis, ¿no? Muy interesante, muy interesante, Sergio. Te agradecemos infinitamente por tu tiempo. La audiencia del programa también lo está valorando un montón, como nosotros, que hayas participado un ratito del programa, nos ayudes a pensar España y nos ayudes a pensar también un poquito más América Latina. Y nada, no te molestamos más, te agradecemos infinitamente. Ojalá pronto puedan darse los viajes de vuelta y nos crucemos contigo para tomar unos mates. ¿Tomás mate, Sergio? Sí, tomo mate, tengo en casa, tengo mate y tengo terere, los dos, así que sí, me gusta más el frío, que yo soy de clima cálido. Así que nada. Bien, claro, sos del sur de España, claro. Claro, yo de Sevilla, efectivamente, de Andalucía, así que nada, estamos muy emparentados. Nada, agradeceros a vosotros, a Radio Cítrica, a los oyentes, y que saber que me tenéis, a mí y a CELAC, por supuesto, cuando queráis para conversar, que siempre es muy grato. Muchísimas gracias, Sergio. Una masa, como decimos por acá. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo y cuídense. Chao, gracias. Sí, igualmente. Chao. Chao, Sergio Pascual, el lujazo que nos dimos en esta mañana, una nota que queríamos hacer hace muchísimo tiempo. Gran recorrido. Linda nota, pudimos hacer un repaso histórico de este movimiento tan disruptivo que fue Podemos en España, y de repente llegamos a este resurgir también de los movimientos de extrema derecha. Él encontró una explicación que me parece muy interesante, que es el PP, el llamado Partido Popular en España, el que encarna a la derecha desde siempre. Empieza a escindirse los movimientos más extremistas, y así es como llegamos a tener lo que tenemos hoy, ¿no? Y también un repasito por América Latina. Un placer hablar con él, recordemos, fue diputado español por Sevilla, fue el máximo responsable de territorio de Podemos durante muchísimos años, actualmente es miembro ejecutivo de la CELAC, nosotros siempre la mencionamos en este programa, y habló con nosotros desde allí, desde España. Un verdadero lujazo en esta mañana.